Imagina que te despiertas mañana, intentas ir al baño y descubres que encima de tu cabeza flota un diamante verde parpadeante. Intentas hablar, pero de tu boca solo salen sonidos incomprensibles mientras un menú flotante te obliga a elegir entre 3 respuestas predeterminadas. Es una pesadilla absurda, claro, pero nos obliga a hacernos la pregunta incómoda. ¿Cómo sabes que esto no está pasando ya? ¿Cómo sabes que este día, con tu café por la mañana, tus correos acumulados y tus crisis existenciales de los domingos, no es la simulación, el juego o el tablero más complejo jamás diseñado? Solemos asumir que el mundo exterior es sólido, material y definitivo. Nos limitamos a jugar la partida sin leer el manual de instrucciones. ¿Por qué no nos lo dieron? Pero de eso se encarga la metafísica. La palabra metafísica nació casi por accidente en el siglo I a.C. Un bibliotecario llamado Andrónico de Rodas estaba ordenando los manuscritos de Aristóteles. Este hombre colocó los libros que hablaban de la naturaleza primera del universo justo detrás de los libros que hablaban de la física material. Los etiquetó como metafísica. Literalmente significa lo que va más allá de la física. La metafísica es el código fuente de la realidad. Es la disciplina que se atreve a preguntar qué pasa cuando apagamos la consola. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Pues la nada es más simple y más fácil que el algo. Piénsalo por un segundo. Si la nada es el estado más lógico y eficiente, ¿por qué el universo se tomó la molestia de encenderse? ¿Por qué estamos aquí jugando la partida? Pon a cargar el mando porque vamos a hackear la realidad. Empecemos por lo más básico del juego. Tu avatar. En la antigua Grecia, los filósofos ya estaban obsesionados con un problema de identidad que hoy podríamos llamar el bug del personaje. Es el famoso dilema del barco de Teseo. Imagina que el héroe Teseo regresa de sus hazañas en un barco de madera. Con los años, las maderas se pudren y los carpinteros del puerto van cambiándolas una a una. Una tabla hoy, un mástil el mes que viene, los remos el año siguiente. Para cuando pasan 10 años, ni una sola pieza de madera original queda en el barco. Y aquí viene el cortocircuito metafísico. ¿Sigue siendo el mismo barco? Si dices que sí, ¿dónde está su identidad si todos sus átomos cambiaron? Y si dices que no, ¿en qué día exacto, en qué tabla concreta dejó de ser el barco original? Y el filósofo Thomas Hobbes, que era un provocador, le metió más leña al problema. ¿Qué pasa si un viejo marinero loco recoge todas las maderas podridas que tiraron, las repara y construye otro barco idéntico? ¿Cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo? ¿El nuevo con las piezas cambiadas o el viejo reconstruido con basura? Este dilema no es para barcos. Te pasa a ti cada mañana. La biología nos dice que nuestras células mueren y se regeneran constantemente. La piel se renueva cada mes, el hígado cada 500 días. Prácticamente cada 7 años cambiamos de skin por completo. Nuestro cuerpo cambia completamente. Tus átomos se reciclan, tus opiniones cambian, tus recuerdos se deforman. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Existe un alma inmutable o eres simplemente una partida guardada que va cambiando de datos a cada segundo? En la antigua Grecia, 2 pesos pesados de la filosofía se agarraron a puñetazos intelectuales por esto. Fueron Heráclito y Parménides. Heráclito de Éfeso, el filósofo del dinamismo, soltó una de las frases más virales de la historia. Ningún hombre puede cruzar el mismo río 2 veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos.
Para Heráclito, la realidad es puro cambio. El juego es puro movimiento. Nada es, todo está siendo. El universo es como el fuego, hermoso pero imposible de congelar. Pero en la otra esquina del ring estaba Parménides, el rey del inmovilismo. Parménides le respondió con una lógica que parece programación informática pura. El ser es y el no ser no es, y es imposible que sea. Para Parménides, el cambio es una ilusión óptica causada por nuestros pésimos sentidos. Si algo cambia, significa que pasa de no ser una cosa a serla. Pero lógicamente la nada no existe, así que el paso no es posible. Para él, el ser es un bloque único, eterno e inmóvil. Es como el disco físico de un videojuego. Todo el mapa y todos los niveles ya están grabados en el disco, inmóviles, aunque tú solo veas la pantalla cambiar a medida que avanzas. Hagamos ahora un experimento mental, que parece simple, pero realmente te puede llegar a volar la cabeza si lo piensas en serio. Mira una manzana. Es roja, crujiente, dulce, pero la ciencia nos dice que la manzana en sí misma no es roja. El rojo no existe en el mundo físico. Son solo longitudes de onda de luz reflejadas que impactan en tu retina y que tu cerebro interpreta como rojo. Tampoco es dulce la manzana, son solo señales eléctricas que tus papilas gustativas envían a la base del cráneo. Entonces, si eliminamos a todos los seres vivos del universo, si apagamos todas las conciencias capaces de percibir, ¿sigue habiendo una manzana roja en la mesa? ¿O solo queda una sopa invisible de partículas y funciones matemáticas esperando a que alguien vuelva a encender la pantalla? Aquí es donde la metafísica se divide en los dos bandos más grandes de la historia, el materialismo y el idealismo. El materialismo te dice que el mundo físico es real por sí mismo. Los átomos están ahí fuera, chocando como canicas en el dispositivo gigante y tu conciencia es solo un accidente biológico, un subproducto de 1,5 kilos de masa gris gelatinosa dentro de tu cráneo. Pero el idealismo te mira a los ojos y te dice, no tan rápido. En el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes se cansó de que le dieran gato por liebre. Descartes se encerró en una habitación con una estufa y decidió aplicar lo que llamó la duda metódica. Decidió dudar de absolutamente todo. Dudó de sus sentidos porque a veces nos engañan, como cuando ves un palo metido en el agua y parece doblado. Dudó de si estaba despierto o durmiendo un sueño terriblemente realista e incluso fue más allá. Imaginó que existía un genio maligno, un programador tramposo y todopoderoso, cuyo único objetivo en la vida era hackear su mente para hacerle creer que el cielo, la tierra y su propio cuerpo existían, cuando en realidad no había nada. Básicamente, Descartes escribió el guión de The Matrix o The Truman Show en el año 1641. Tras quitar todo el suelo bajo sus pies, ¿qué fue lo único que no pudo destruir? Pienso, luego existo. Incluso si el programador me está engañando, incluso si todo el mapa del juego es falso, el hecho mismo de que estoy dudando y procesando ese engaño muestra que yo, como mente pensante, existo. Puede que el usuario no tenga acceso al manual de instrucciones, pero el procesador está encendido. Un siglo después, Immanuel Kant subió la apuesta con su idealismo trascendental. Kant nos explicó que nunca podemos acceder a la realidad pura, lo que él llamó el noumeno o la cosa en sí. Solo tenemos acceso al fenómeno, que es la realidad ya masticada y filtrada por nuestra mente. Imagina que vienes al mundo con unas gafas de realidad virtual soldadas a la cara desde el nacimiento y que todos tus filtros son de color azul. Todo lo que ves es azul.
Sería ridículo que gastaras tu vida discutiendo si el universo es realmente azul. Tu mente viene con un software instalado de fábrica. El espacio y el tiempo no son cosas reales que están allí fuera en el universo. Son las herramientas que usa tu cerebro para ordenar los datos del juego. Pensamientos sin contenidos son vacíos. Intuiciones sin conceptos son ciegas. Si hay una regla del juego que nos mantiene a todos bajo estrés constante, es el tiempo. El tiempo nos persigue, se nos escapa, nos envejece, pero si intentas definirlo de forma lógica, la cabeza te explota. San Agustín de Hipona lo dejó claro en sus Confesiones con una frase brillante. ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Agustín descubrió una paradoja brutal. Piensa en el tiempo como una línea. El pasado ya no existe, es solo un archivo de memoria. El futuro no existe todavía, es una pantalla de carga. Y el presente es un punto infinitamente pequeño, fugaz, que desaparece en el mismo microsegundo que intentas atraparlo. Entonces, si el pasado no es, el futuro no es y el presente deja de ser al instante, ¿cómo podemos decir que el tiempo es real? En la metafísica moderna hay dos formas de entender este servidor temporal que llamamos tiempo. La primera es el presentismo. Es la idea común. Solo el fotograma actual del juego es real. El pasado se borró y el futuro se va generando a medida que caminas. Y luego está el eternismo. El universo es un universo de bloque. Imagina que la historia del cosmos es una película grabada en un rollo celuloide tradicional. El fotograma donde Colón llegó a América, el fotograma donde estás escuchando este podcast y el fotograma del fin del mundo existen al mismo tiempo en ese rollo. Que tú estés mirando el fotograma número 45 no significa que los fotogramas 1 y 90 hayan desaparecido. Es más, por ir más lejos, si hablamos de registros akáshicos o del espacio de las variantes, sabemos que existe un registro de todo lo que pasó, de todo lo que no pasó y de todo lo que está por suceder y de todas las posibilidades que podrían suceder. Una frase que me encanta de Albert Einstein, que escribió en una carta de condolencia cuando perdió a su mejor amigo, es esta. Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que sea. En el gran servidor del universo, tu partida completa ya está jugada. Solo estás descubriendo las pantallas una a una. Durante siglos la física y la metafísica se llevaron fatal. Los físicos pensaban que los metafísicos eran poetas frustrados que hablaban de cosas invisibles y los metafísicos pensaban que los físicos eran mecánicos aburridos obsesionados con medir engranajes. Hasta que llegó el siglo XX y la ciencia asomó la mirada al corazón del átomo y descubrió que la realidad se parece mucho más a una gran obra de teatro que a una máquina rígida y predecible. Hablemos del experimento que rompió los esquemas de la ciencia moderna, el experimento de la doble rendija. Imagina que disparamos partículas diminutas, como electrones, hacia una pared que tiene dos rendijas. Lo lógico sería pensar que estas partículas actúan como pequeñas canicas o balas sólidas pasando por un lado o por el otro, pero la naturaleza tenía una sorpresa guardada. Si dejamos que los electrones viajen solos, sin que ningún aparato los mida, ni ningún ojo humano los mire, no se comportan como objetos sólidos, actúan como una ola en el agua, como una onda de posibilidades. Pasan por las dos rendijas a la vez, se mezclan entre sí y dibujan un patrón difuso en la pared del fondo. En ese momento, el electrón no está en un lugar fijo, es una especie de fantasma que habita en muchos sitios a la vez. Pero aquí viene el verdadero giro dramático.
En el instante exacto en que los científicos colocan un detector para ver por qué rendija pasa realmente el electrón, la partícula cambia de comportamiento por completo. Abandona la ola, se encoge instantáneamente en un punto sólido y pasa por una sola rendija. El simple hecho de observar la partícula obliga al universo a decidir dónde está. Cualquier director de teatro entendería este truco a la primera. Es una cuestión de economía del escenario. En las grandes producciones no se gasta luz, ni decorado, ni actuación en los rincones del teatro donde el público no está mirando. Detrás de las cortinas, en el backstage, todo está a oscuras, desordenado y en la penumbra. Es un lugar lleno de posibilidades donde los actores esperan su turno. Solo se ilumina, se viste y se vuelve real el trozo de escenario donde apunta el foco principal. La naturaleza parece funcionar con esa misma sutileza. No gasta energía en mantener el mundo sólido, rígido y perfectamente dibujado si nadie lo está contemplando. Mientras no miramos, la realidad parece volver a convertirse en esa niebla de posibilidades, esperando pacientemente entre bambalinas a que nuestra atención encienda la luz. Las partículas elementales mismas no son reales, forman un mundo de potencialidades o posibilidades más que de cosas o hechos. El universo, al final, no está hecho de cosas fijas, terminadas y aburridas. El universo está hecho de puro potencial esperando a salir a escena. Vale, la física es cuántica, el tiempo es relativo y tu cuerpo cambia de átomos cada 7 años. Todo esto suena increíble en un vídeo de YouTube o en un podcast de Spotify, pero ¿de qué te sirve cuando tienes que levantarte a las 6 de la mañana a trabajar o cuando tienes el corazón roto? Aquí es donde la metafísica del siglo XX se vuelve humana y nos enseña a jugar de verdad. El filósofo alemán Martin Heidegger decía que los seres humanos vivimos sufriendo de un mal catastrófico, el olvido del ser. Nos pasamos el día obsesionados con las cosas, con los objetos, con acumular puntos en el juego. Nos convertimos en NPCs o personajes no jugables de nuestra propia vida, siguiendo rutas automáticas programadas por la sociedad. Y nos olvidamos del milagro absoluto y radical de que las cosas simplemente son. Que tú estás vivo, estás viva aquí y ahora. Para Heidegger hay un estado mental muy incómodo pero necesario que nos despierta del modo automático y es la angustia. La angustia no es miedo, el miedo es concreto. Le temes a un examen, a enfermar o a quedarte sin dinero. La angustia no tiene motivo. La angustia te viene un martes cualquiera mirando al techo. La angustia es la desconexión repentina de los menús del juego. Es darte cuenta de que el escenario es de cartón piedra, de que eres un ser arrojado al mundo con fecha de caducidad y que vas a morir. La angustia revela la nada. En la angustia flotamos. La angustia nos quita la palabra. Porque el complejo de los entes se desvanece. Solo queda el puro ser ahí. Suena aterrador, pero los existencialistas vieron en esto la mejor noticia del mundo. Si la angustia te revela que el juego no tiene unas misiones predeterminadas grabadas, significa que estás en el modo libre. No hay manual que te diga cómo tienes que vivir tu vida. No tienes una esencia fija. Eres libre de elegir tus propias misiones secundarias, de definir qué es el éxito para ti y de construir tu propio significado desde la nada. Y mientras los filósofos de Occidente pasaban siglos estresados construyendo teorías gigantescas para explicar la realidad, en Oriente se lo tomaban con otra filosofía literalmente. Para el budismo zen, el taoísmo y el Advaita Vedanta,
el mayor error metafísico que cometemos los humanos es el dualismo, la absurda creencia de que yo estoy aquí dentro de mi cráneo y el universo es un lugar hostil y ajeno que está ahí fuera, separado de mí. Las filosofías orientales prefieren usar la palabra lila, que significa el juego divino. Dios o la conciencia cósmica se aburría de estar sola en el vacío de la nada, así que decidió jugar al escondite consigo misma. Se fragmentó en miles de millones de avatares. Se escondió en una roca, en una estrella, en un gato, en ti, en la persona que tienes al lado. Olvidó su verdadera identidad a propósito, para que el juego de vivir fuera emocionante, dramático y real. El filósofo Alan Watts, que dedicó su vida a traducir esta metafísica para las mentes occidentales, lo explicaba de esta forma. El mundo es un juego de escondite y es muy divertido descubrir que lo que creías que era tu pequeño e insignificante yo era en realidad el núcleo central de todo el asunto. No eres un espectador que entró a la fuerza en el parque de atracciones del universo. Eres el universo entero experimentándose a sí mismo desde tu punto de vista particular. Eres el jugador y eres el juego. El universo es el espejo en el que Dios contempla su propia belleza. Cuando entiendes esto, el peso dramático de la vida cambia. Sigues teniendo problemas, sigues teniendo que trabajar y pagar facturas, pero dejas de tomártelo de forma tan seria y trágica. Empiezas a tomártelo como se toma un juego, con respeto por las reglas, pero disfrutando del juego. Hemos recorrido un viaje mental de miles de años, desde las bibliotecas griegas hasta los laboratorios cuánticos modernos, pasando por los desiertos del existencialismo y las montañas del pensamiento oriental. ¿Para qué sirve todo esto al final del día? ¿Te va a dar dinero? No. ¿Va a arreglar tus problemas por arte de magia? Tampoco. Pero sirve para algo mucho más importante. Sirve para despertar. Despertar tu mirada. La metafísica es el antídoto definitivo contra la vida gris y automática. La metafísica te recuerda que la realidad en la que te mueves todos los días no es una pared de ladrillos fijos, es un misterio fascinante, fluido y maleable de primer orden. Ahora, cuando termines de escuchar esto, haz el experimento. Mira la taza de café que tienes delante, mira las manos con las que trabajas, mira a los ojos de un extraño en la calle. No los mires como cosas cotidianas y aburridas. Míralos con el asombro radical del jugador que acaba de entender lo complejo que es el motor gráfico de la realidad. Nuestra vida normal de vigilia no es más que un tipo especial de conciencia, mientras que a su alrededor, separadas por las pantallas más delgadas, yacen formas potenciales de conciencia completamente diferentes. Atrévete a explorar el mapa, juega la partida de este juego con la cabeza alta, porque el simple hecho de que estés aquí haciéndote estas preguntas demuestra que el juego vale la pena. Disfruta de la partida. Nos vemos en el siguiente nivel.